Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a darle continuidad en este video a nuestro instituto bíblico. Estamos todavía mirando la introducción a la Biblia y ha sido muy hermoso todo lo que hemos podido compartir hasta este momento. En la clase anterior hablamos acerca de la primera traducción que se le hizo a las escrituras hebreas, esa traducción llamada la Septuaginta, y en el día de hoy vamos a mirar la formación y la oficialización del Nuevo Testamento. Así que muy interesante este tema que vamos a estar hablando hoy. Una de las ataques que recibe el Nuevo Testamento es que las personas que lo atacan mencionan el hecho de que el Nuevo Testamento se oficializó en el siglo número 4. Y esto es una verdad. En el folleto que nosotros tenemos podemos encontrar en la página número 23. Al final de la página dice: el sínodo de Roma 382 después de Cristo, el de Hiponia, y ahí vamos a hacer una corrección. La fecha no sería 419 sino 393, y el de Cartago, el 397 después de Cristo. Fueron sínodos, convocaciones oficiales de los líderes eclesiásticos para oficializar lo que nosotros le llamamos el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, uno de los ataques que recibe el Nuevo Testamento es esta fecha, que aparentemente es tardía para su formulación. Otro ataque que recibe el Nuevo Testamento es de que hubieron otros escritos acerca de la vida de Jesús y relatos aparentes de los apóstoles que fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento, y el argumento es que así como esos escritos se excluyeron, hubiera podido muy bien sido excluido alguno otro de los libros que nosotros tenemos y llamamos canónicos en el Nuevo Testamento, pero que por algún chance estos fueron los que fueron incluidos y no aquellos. Entonces, con la información que les voy a dar en esta lección, pues vamos a mirar un poco más en detalle, y así vamos a consolidar nuestro conocimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el canon del Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que mirar, o una manera en la que podemos enfrentarnos a este tema para quizás ayudarnos a nuestra comprensibilidad y a entenderlo de una manera más exacta, es que tenemos que, primero que nada, entender de que aunque fue oficializado el canon del Nuevo Testamento en el cuarto siglo, ya había una circulación y un conocimiento general en cuanto a las sagradas escrituras que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Es decir, de que el hecho de que haya sido oficializado en el cuarto siglo, y cuando decimos cuarto siglo nos referimos a los años 300 después de Cristo, no necesariamente significa de que hasta ese entonces es que la iglesia pues reconoció la veracidad, la autenticidad, la autoridad, la inspiración de lo que hoy nosotros le llamamos Nuevo Testamento, sino que en ese mundo antiguo, en ese contexto histórico y cultural, no era algo común que pues se oficializasen las cosas de esa manera. Hoy en día pues todo se hace por medio de documentos oficiales, legales, pero en ese tiempo estamos hablando de una
un momento en la historia donde la mayor parte de las cosas se hacían de manera oral, los contratos o los acuerdos se hacían de manera oral. Y por eso no vemos como un afán, por decirlo de esa manera, de parte de la iglesia oficializar los libros que ya estaban en circulación y eran reconocidos como libros inspirados por Dios y utilizados para la iglesia. De hecho, ya para el cuarto siglo, o los primeros siglos, primero, segundo, tercero y cuarto siglo, hay evidencias que nos señalan a nosotros que aunque no había un edicto oficial, como ya mencionamos en los sínodos o convenciones que hicieron las iglesias para asentar estas cosas, ya había un uso generalizado de ciertas escrituras, y esas escrituras llegaron a ser lo que es el canon del Nuevo Testamento. Ya explicamos lo que significa canon y cuál es la idea detrás de esa palabra griega, y eso está en la penúltima clase que nosotros miramos. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos señalar como para rastrear el uso y la conciencia eclesiástica de la iglesia de ciertos libros inspirados que hoy nosotros conocemos como nuestro canon del Nuevo Testamento y nuestro canon y nuestras sagradas escrituras, los 27 libros? Pues lo primero que podemos hacer es ir al primer siglo. El primer siglo estamos hablando de la época de Cristo hasta el año 99. Ya después, el año 100 hasta el año 199 empieza el segundo siglo. Pero entonces ahora vamos a introducirnos en el primer siglo porque queremos encontrar evidencias en el primer siglo que nos señalen el hecho de que ya había una circulación y conciencia eclesiástica de ciertos escritos autoritativos e inspirados que la iglesia reconocía. Y qué mejor lugar donde empezar que en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, que se escribió en el primer siglo. Podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 9, el versículo 14, está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y esta carta de Corintios se escribió alrededor de 55 años después de Cristo. Entonces estamos hablando algunos 22 años después que el Señor resucitó, se escribió esta carta de Corintios. Y en esta carta de Corintios, en el capítulo 9, el verso 14, dice de esta manera: así también ordenó el Señor, está hablando del apóstol Pablo, a los que anuncian el evangelio, está hablando de los apóstoles y de los ministros, y dice que vivan del evangelio. Entonces el apóstol Pablo, 55 años después de Cristo, alrededor aproximadamente, está citando un texto bíblico, está citando una cita bíblica, pero la cita bíblica no la está citando del Antiguo Testamento. Está citando o Mateo capítulo 10, verso 10, o Lucas capítulo 10, verso 7. Eso lo dijo el Señor en esos evangelios. Entonces, lo que nos está implicando este texto aquí, entre otras cosas, entre el mensaje que él quiere dar a la iglesia de Corinto acerca de los ministros, lo que podemos deducir es que ya el apóstol Pablo y la iglesia en Corinto y la iglesia en general tenía conocimiento de o el evangelio de Mateo o del evangelio de Lucas, dándonos a entender de que
la iglesia en general ya pues tenía ciertas, lo que nosotros podemos llamarle canon, o ciertos parámetros escriturales o ciertas escrituras que ellos estimaban como inspiradas. ¿Ven? Otro ejemplo está en Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro fue escrita, se estima, alrededor de 65 a 66 años después de Cristo, es decir, algunos 30 años después que el Señor resucitó. ¿Y por qué se data a esa fecha? Pues se data a esa fecha porque la tradición o el consenso histórico es que el apóstol Pedro fue martirizado en Roma en la persecución de el emperador romano Nerón. Nerón desató una gran persecución en todo su imperio de los cristianos a motivo de que él estaba culpando a los cristianos por un incendio bien grande que hubo en la ciudad de Roma. Y él pues quiso desquitarse con los cristianos, y hay mucha polémica en cuanto a que fue intencional, que él mismo lo hizo y todo eso, ya eso es otra parte de la historia. Pero lo que sí es que él acusó o le echó la culpa a los cristianos y desató una gran persecución contra los cristianos, donde ahí es que escuchamos las historias donde los cristianos morían en los coliseos romanos y quemados y crucificados. Y la historia o la tradición es que el apóstol Pedro murió en esa época, en esa persecución desatada por Nerón, inclusive también el apóstol Pablo. Pero que si eso entonces es cierto, los historiadores están muy claros que la fecha de la muerte de Nerón fue en el 68 después de Cristo. Es decir, que si el apóstol Pedro escribió esta carta antes de ser martirizado en esa persecución de Nerón, pues entonces esta carta se escribió alrededor de 65, 66 años después de Cristo, aproximadamente. En esta carta de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, el apóstol Pedro, en el versículo 15, escribe de la siguiente manera. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Entonces está mencionando al apóstol Pablo. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas hace mención de las escrituras de Pablo, las epístolas paulinas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y aquí está una nota importante, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces el apóstol Pedro hace tres cosas. Reconoce el apostolado de Pablo, reconoce que él ha escrito ciertas epístolas, amén, en plural, epístolas, no solamente un escrito, sino varios. Y también, entre otras cosas, reconoce, dice, como también los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, es decir, que pone las cartas paulinas en un mismo fundamento, en un mismo piso, en un mismo estándar que en las otras escrituras, con E mayúsculas, dando a entender de que las epístolas paulinas tenían un consenso de ser inspiradas por Dios, que eran conocidas y utilizadas por la iglesia como una regla de fe, no quizás como un canon oficial, pero ya era una regla de fe en la comunidad cristiana. Y como ya mencioné, estamos en el primer siglo
alrededor del año 65, 66 después de Cristo. Esto es evidencia del primer siglo de que aunque no se había oficializado el canon del Nuevo Testamento, ya había un conocimiento general de los evangelios. Citamos al apóstol Pablo en 1 Corintios 9, y también de las cartas paulinas, como a la par a las demás escrituras inspiradas, siendo utilizadas ya en la fecha de Segunda de Pedro, alrededor de 66 años después de Cristo, es decir, alrededor de 30 y pico de años después de la crucifixión y de la resurrección y ascensión del Señor. Entonces, esto es el primer siglo. ¿Qué más podemos decir del primer siglo? Alrededor del 95 después de Cristo, note 95 después de Cristo, todavía estamos hablando relativamente en la época del apóstol Juan. Se cree que el apóstol Juan pues fue el último apóstol que murió precisamente en la culminación del primer siglo. Hay un personaje llamado Clemente de Roma. Clemente de Roma. Este personaje, Clemente de Roma, fue el obispo en la iglesia en Roma, y él escribió una carta a los Corintios, a la iglesia que nosotros conocemos por el Nuevo Testamento de Corintios. Obviamente esta carta que él escribió no se considera canónica por detalles que más luego vamos a mirar, pero nos sirve a nosotros como un testimonio de que había ya cierta generalización o cierto conocimiento general de ciertas escrituras. ¿Por qué? Porque en esa carta que él les envía a los Corintios, alrededor de 95 años después de Cristo, Clemente de Roma hace mención del apóstol Pablo y también hace mención de los temas que el apóstol Pablo tocó en sus cartas a los Corintios. Esto nos demuestra a nosotros de que en esa época del primer siglo ya había un conocimiento, en esa carta está implicado el hecho de que el apóstol Pablo le había escrito a los Corintios, que era un conocimiento general los temas que se habían tratado en la primera carta de Corintio, y esto también nos sirve a nosotros de evidencia del primer siglo de que había cierto consenso en cuanto a las escrituras. Pasemos al segundo siglo. El segundo siglo empieza en el año 100 hasta el año 199. Cuando vamos al segundo siglo, encontramos también, nuevamente lo que estamos tratando es de rastrear el uso de ciertas escrituras que luego fueron reconocidas canónicas en el siglo IV, para entonces llegar al consenso de que aunque se oficializó en el cuarto siglo, de todas maneras ya la iglesia estaba acostumbrada a utilizar estas escrituras. En el segundo siglo encontramos un personaje llamado Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía pues es una persona que escribió desde el año 110 y se cree que murió alrededor del año 110 al año 115 después de Cristo, es decir, que estamos en el segundo siglo. Él fue el obispo, como lo sugiere su nombre, Ignacio de Antioquía, fue obispo de Antioquía, y usted puede recordar de que la Biblia nos habla mucho de Antioquía en Hechos de los Apóstoles, que fue el lugar donde los creyentes recibieron
el nombre de cristianos. Y fue de Antioquía que el apóstol Pablo salió en su primer viaje misionero. Este Ignacio de Antioquía pues fue sucesor eventualmente. Lo más probable que después de la vida del apóstol Pablo vinieron algunos dos sucesores como los ancianos de esa iglesia, obispos de esa iglesia, y entonces tenemos en el segundo siglo a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue martirizado en Roma, como ya mencionamos, alrededor de 110 al 115 después de Cristo, siglo II. Pero Ignacio de Antioquía, antes de ser martirizado, de hecho, de camino a su martirio, escribió 7 cartas. Esas 7 cartas que él escribió, le escribió a varias iglesias. Algunas de esas iglesias las conocemos porque vemos cuando fueron fundadas en el primer siglo, como la iglesia de la Odisea o como la iglesia de Esmirna, entre otras, de Éfeso también. Le escribe a otras iglesias. Y entonces, en esas cartas que Ignacio escribe, alrededor de 100 años después de Cristo, él cita ciertas fuentes de autoridad escriturales, y en esas citaciones que él hace, Ignacio cita el Evangelio de Mateo, cita el Evangelio de Lucas, cita Hechos de los Apóstoles, que fue escrita por Lucas, cita 9 cartas del apóstol Pablo, cita a Hebreos, cita Primera y Tercera de Juan, cita Primera de Pedro. De los 27 libros del Nuevo Testamento, Ignacio, en el segundo siglo, al amanecer del segundo siglo, se puede subrayar ese detalle, citó 15 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué no citó los otros? Pues no significa que no existían. Pues de hecho ya existían, porque todos los libros del Nuevo Testamento se escribieron en el primer siglo. Solo que simplemente no los menciona. No significa que no existían. Entonces eso es una prueba contundente para hacernos ver a nosotros de que ya para este tiempo, el segundo siglo, ya había un consenso de ciertas escrituras. Podemos decir lo mismo de Justino el Mártir. Justino el Mártir fue martirizado también. Se cree que fue martirizado en los años 150, 160 después de Cristo, segundo siglo todavía. Y este Justino es considerado por los historiadores de la iglesia como un apologética. Es como uno de los defensores de la fe. ¿Por qué? Porque los escritos que él publicó fueron dirigidos mayormente a una audiencia gentil, al imperio romano, al emperador romano. Otra fue para hablar acerca de las filosofías gentiles. Entonces, por eso se le llama un apologista. Ahora, en esos escritos y esas defensas de la fe, él cita ciertas fuentes escriturales. Estamos hablando del segundo siglo, alrededor de 155, 166 años después de Cristo. Y en estos escritos él cita los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cita. Y menciona, no cita, pero sí menciona la existencia de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. Entonces, ya vemos, como hemos mencionado, y solamente queremos darle más color a lo que ya hemos comprobado, de que en el segundo siglo, en una época ya todavía temprana, aunque no se había oficializado el canon del Nuevo Testamento, ya había cierto consenso
en la comunidad cristiana de la autoridad e inspiración de estos libros. En el año 120, alrededor 120, nació otra figura histórica en la iglesia llamada Ireneo de León. Ireneo de León. Este también fue martirizado, pero él también escribió en defensa. Se considera un padre apostólico de la iglesia. Los padres apostólicos son aquellos que fueron después de los apóstoles. Y también se le considera un apologista porque él defendió la fe en amenaza a las doctrinas gnósticas que se estaban proliferando en ese tiempo. Ireneo de León, en sus escritos y defensas, que muchas personas lo consideran a él como el primer teólogo, inclusive algunos dicen que todos los comentarios teológicos de hoy son simplemente un comentario de Ireneo, porque él fue uno de los primeros que comenzó a sistematizar las doctrinas cristianas. En sus escritos, Ireneo cita 21 libros de lo que nosotros hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Es decir, él usa fuentes escriturales, y de esas fuentes escriturales podemos identificar 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento, y a esos 21 se le añaden 2 más, porque 2 de esos 2 más no son citaciones literales, pero son sí alusiones. No son citaciones, perdón, pero sí son alusiones, hacen alusiones a 2 libros más, para un total de 23 libros del Nuevo Testamento que Ireneo de León menciona en sus escritos, y estamos hablando del segundo siglo después de Cristo. Esta práctica sigue con más personajes, de esa época del segundo siglo, del tercer siglo, con Tertuliano, que también hace una lista, en las cuales también certifica esta lista que hemos hablado. Ya para el tercer siglo, a través de estos personajes sucesores de los apóstoles, las únicas cartas o los únicos escritos del Nuevo Testamento que todavía están siendo debatidos, no son tan comunes, o no sobresalen en los escritos, por decirlo de esta manera. Quiero quizás subrayar esa palabra debatidos para más bien decir de que no es que están siendo dudados de su autoridad, sino más bien que no sobresalen en los escritos de estos personajes históricos. Esas cartas son segunda y tercera de Juan, aunque ya existen evidencia que están siendo utilizadas, pero no abundantemente. Segunda de Pedro y la carta de Santiago. Esas son las escrituras que todavía como que no sobresalen en los registros que tenemos de esos personajes históricos del primer, segundo y tercer siglo. No significa que no existían, como ya mencionamos. Solo significa de que no es aparente y no es muy fuerte la evidencia que tenemos. Muy bien. Cuando llegamos al cuarto siglo, pues ya ahí está la autorización y la oficialización del canon del Nuevo Testamento. Entonces, para las personas que dicen, no, es que tenemos que dudar de el canon del Nuevo Testamento porque en el cuarto siglo, es decir, en los años 300, es que se oficializó, no es una refutación válida, porque como ya hemos mencionado, hay una evidencia histórica de que la iglesia ya estaba en uso de ciertos libros
inspirados, que es esencialmente lo que nosotros hoy reconocemos como nuestro Nuevo Testamento. En el cuarto siglo es que ocurre lo que nosotros le llamamos, o lo que se conoce como el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, convenido por el emperador Constantino, que fue el primer emperador romano que se convirtió al cristianismo, y eso también es otro punto de debate, que si fue o no fue cristiano, ya eso es otro tema. Pero lo que sí es que él conviene el primer concilio de todos los obispos y ancianos de la iglesia, de la iglesia en la parte oeste, que es lo que nosotros, lo que es Roma en Italia y todas esas iglesias del oeste, y también entonces están las iglesias del este, que es Alejandría en África, y las iglesias de Palestina, Jerusalén, Antioquía, todo eso es el este. Él conviene todos esos obispos, y en el Concilio de Nicea, entre otras cosas, también se reconoce la canonicidad de estos 27 libros. En ese concilio estaba un joven que todavía no era obispo, pero luego llegó a ser obispo, llamado Atanasio, que vivió en esa época. Y Atanasio, en sus escritos y defensa de la fe, porque él también entró en ciertas controversias en cuanto a ciertas doctrinas, que no vamos a hablar de eso, en sus escritos cita los 27 libros que nosotros conocemos como parte de nuestro canon del Nuevo Testamento. Relato esta parte porque esto fue en la primera parte del cuarto siglo. En nuestro folleto nosotros encontramos, como ya leímos, el sínodo de Roma, el sínodo de Hiponia, el sínodo de Cartago, que todos están en el cuarto siglo igualmente, pero al final. Esto sucedió, lo que le acabo de relatar del Concilio de Nicea y los escritos de Atanasio ocurrieron en el cuarto siglo, pero al principio del siglo cuarto, para darnos a entender a nosotros de que ya había una conciencia en la comunidad cristiana de los libros canónicos. Obviamente después, en el siglo V, está la historia de Jerónimo, que fue un monje en la Iglesia Católica, y eso está en nuestra página número 21, está la historia de Jerónimo, donde él hace una traducción de los escritos hebreos al latín, llamada la Vulgata o la Vulgata, y que significa común en el latín, ¿verdad? Del vulgo, común, y ahí también se reconocen los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces tenemos que oficializar la fecha del Nuevo Testamento y la oficialización del Nuevo Testamento al siglo IV, pero les acabo de dar la información necesaria para entender de que aunque esto se oficializó en el cuarto siglo, no obstante, desde el primer siglo vemos la evidencia de estas escrituras siendo utilizadas por la iglesia. Y a su vez, estos sínodos del siglo IV sirvieron para rechazar las demás cartas, documentos y escritos que estaban en circulación. De hecho, estos sínodos se convinieron precisamente por esas amenazas que habían gnósticas de infiltrar ciertas escrituras, y la palabra es pseudopígrafas, pígrafas, de escritos falsos por falsos escritores o autores que se hacían pasar por una fuente de autoridad, como el Evangelio de Tomás,
los hechos de Pablo, los hechos de Andrés, Apocalipsis de Pedro. Esto eran pseudoepígrafos, eran escrituras falsas que trataron de introducir los gnósticos a las comunidades cristianas para darle piso y paso a sus enseñanzas heregéticas o falsas, que mayormente se identificaban por su postura en cuanto a la persona de Jesús. Ellos negaban la humanidad completa de Jesús. Ellos decían que Jesús no fue un hombre completamente, sino algún tipo de alusión al ojo, porque pues ellos tienen ciertas enseñanzas, y por eso ellos lo que hacían era que trataban de disminuir la humanidad de Jesús donde sea que la encontraban. Llegaron a quitarle los primeros 2 capítulos de Lucas, está el Evangelio de Tomás y cosas como estas, como para introducir esas ideas por sus razones que no vamos a hablar ahora, ¿verdad? Sus creencias que no vamos a explorar ahora porque no es el tema. Entonces, estos sínodos se dieron porque se veía la necesidad de excluir esas escrituras y crear un canon, ¿no? Lo que venimos hablando, una regla general para la comunidad cristiana, donde ya sea muy claro y no haya confusión en lo que es y lo que no es. Entonces, además de estos libros pseudoepígrafos, existían otros libros que la Iglesia Católica le llamó deuterocanónicos. Ahora aquí toca ser un poco objetivo, porque si no entendemos eso no podemos confundir. Los libros deuterocanónicos, estamos hablando de algunos escritos que no eran pseudoepígrafos, en el sentido de que no eran introducidos a la comunidad cristiana con la intención de meter falsa doctrina o falsa enseñanza, sino que eran libros que se reconocían que no eran inspirados, pero de algún tipo de validez o de beneficio para la comunidad cristiana. La Iglesia Católica terminó reconociendo e incluyendo esos libros deuterocanónicos en su traducción Vulgata latina en el siglo V después de IV y V después de Cristo. ¿Ok? Entonces, si usted abre una Biblia católica, usted va a encontrar en el Antiguo Testamento, porque aquí es que le digo que ojalá no nos confundamos, estos libros deuterocanónicos son libros que utilizaba la comunidad judía en los tiempos, primer siglo y los siglos anteriores, antes de Cristo, para su beneficio histórico, cultural. Y esto la Iglesia Católica le llamó deuterocanónicos y lo incluyó en su traducción de la Vulgata latina. La palabra deuterocanónico precisamente significa segundo canon. Y lo que ellos quieren decir con eso es que no están a la par o al mismo rango de los libros canónicos. En este caso, estoy dando un pasito atrás al Antiguo Testamento. ¿Okay? Libros deuterocanónicos. Ahora bien, cuando esa palabra deuterocanónico se puede ecualizar y puede ser no sinónima en el sentido etimológico, sino sinónimo en el sentido de que estamos hablando de lo mismo, como apócrifos. Apócrifos, apo significa oculto, crifos, escritos secretos, o que se desconoce su origen, su autor. Entonces, estos libros deuterocanónicos, nosotros los
católicos los reconocen como deuterocanónicos. Nosotros los protestantes, ¿verdad?, entre comillas, y evangélicos pentecostales los reconocemos como apócrifos, pero estamos hablando del mismo grupo de libros, que fue, ya mencioné, como en la clase anterior, un grupo de libros que tradujo los 70 eruditos judíos en el tiempo que tradujeron las escrituras hebreas al griego. Nosotros lo conocemos como apócrifos y no lo reconocemos como canónicos, es decir, ni deuterocanónicos, es decir, un canon aparte, ni canónicos mucho menos, pero son escritos que no necesariamente su intención es introducir la herejía, el gnosticismo, sino que fueron libros que se consideraron útiles en ese tiempo y que inclusive, toca decir, la iglesia del primer, segundo y tercer siglo utilizó en algún momento. Ya mencioné, y se circulaban en algunas iglesias cristianas, y esto no se puede desconocer, pero que eventualmente en el cuarto siglo se excluyeron, no por algún componente hereje o falso doctrinal, pero porque simplemente no se reconoció como una autoridad inspirada por Dios. Entre estos libros, si vamos a la página 23 de nuestro folleto, está la Carta de Clemente, ya la mencioné. Está el Didache, que es una enseñanza de los apóstoles, supuestamente, obviamente se le dice de esta manera, no se desconoce el autor, pero se le puso así. La persona que escribió esto, obviamente no fueron los apóstoles, pero se hacía esto en ese tiempo como para darle peso, ¿no?, para que la gente lo leyera. La epístola de Bernabé y el pastor de Hermas fueron de estos libros que también se pueden considerar como no heregéticos, en el sentido de que fueron como para introducir falsa doctrina, pero sí que fueron leídos por la iglesia, pero eventualmente no se aceptaron como parte del canon del Nuevo Testamento. Amén. ¿Por qué? Por varias razones. Amén. Entonces, si consideramos la palabra apócrifos, tenemos que entonces, si consideramos el Antiguo Testamento, consideramos aquellos escritos como lo es Tobías, Judith, Sabiduría, Esdras 1, Esdras 2, la Sabiduría de Salomón. Eso está en nuestra página 21 del folleto. Si consideramos apócrifos en el tiempo del Nuevo Testamento, consideramos la carta de Clemente, la primera carta de Clemente, el Didache, la epístola de Bernabé, el pastor de Hermas, y entre otros. Muy bien. Entonces, yo creo que con eso estamos entendidos en cuanto a la formulación del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la fórmula que se utilizó para la formulación o para la elección de los libros del Nuevo Testamento? Bueno, en nuestra página 22 de nuestro folleto está allí esa fórmula. Número 1 dice, los criterios en la formación del Nuevo Testamento fueron, número 1, determinar si el escritor era apóstol auténtico, sino que hubiera tenido una estrecha relación con algunos de ellos. Entonces lo primero es autoridad apostólica, muy importante, porque obviamente a los apóstoles fue que el Señor encargó, amén, de enseñar a las iglesias y pues tenía que ser apóstol o cercano a ellos. Un ejemplo nuevo testamentario, Lucas. Lucas no fue un apóstol, ni tampoco conoció al Señor físicamente, pero él anduvo con el apóstol Pablo. Entonces Lucas fue aceptado porque él conoció al apóstol Pablo y sirvió con el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo
es apóstol. También está Marcos. Marcos tampoco andó con el Señor Jesús, pero tenemos el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos fue pupilo de el apóstol Pedro. Entonces vemos esas dos personas como forman parte del Nuevo Testamento. Otro ejemplo es Santiago. Santiago no es apóstol, amén, tampoco fue, no fue apóstol, pero fue medio hermano del Señor Jesús. Lo mismo Judas. Entonces de esta manera nosotros vemos ese criterio, ¿no? O un apóstol o una persona muy cercana a un apóstol. Número 2, el contenido y el tratamiento debían responder a los elevados principios y nivel espiritual que se exigía como evidencia de que era escritura sagrada. En otras palabras, y esto es lo bueno de la frescura en esa época, había una frescura de una altura espiritual que se esperaba de los cristianos. Y entonces se veía que las escrituras iban conforme a ese nivel espiritual elevado que las iglesias estaban acostumbradas a tener. Número 3, universalidad, lo que hemos mencionado. Aunque llegó la autorización y la oficialización en el siglo IV, ya tenía que haber una familiaridad universal a nivel de la iglesia, en la comunidad cristiana, de estas escrituras que se iban a escoger. Que por eso algunas fueron rechazadas, como el Didache, la epístola de Bernabé, aunque eran conocidas en algunas iglesias, no era universal. Era algo que se leía, pero no universal. Y número 4, inspiración divina, es decir, ese componente espiritual, ¿no? Eso dice, procuraba determinar si el libro ofrecía pruebas evidentes de haber sido dado por inspiración divina. Esas evidencias internas en las escrituras que daban testimonio que era algo que procedía del Espíritu Santo de Dios. Entonces esos fueron los 4 criterios que utilizaron estos sínodos del siglo IV para entonces escoger y oficializar el canon del Nuevo Testamento. Creo que esto es información suficiente y valiosa. Un punto de controversia final para terminar. El libro de Judas, y hago esto porque si usted es un estudioso, en algún momento va a llegar a este punto, va a encontrarse con esto y vamos a mirarlo rápidamente. En la carta de Judas, Judas cita 2 fuentes escriturales que crea un debate, crea una polémica, crea quizás, se puede decir, un poco de confusión. En Judas verso 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel, está escribiendo Judas, el medio hermano de Jesucristo, contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Nosotros no encontramos una base bíblica en el Antiguo Testamento que relate cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. No hay una base bíblica en el Antiguo Testamento. Ahora bien, parte de esos libros pseudoepígrafos que se encontraron de los judíos, hay un libro que se llama La Asunción de Moisés. La Asunción de Moisés. Muchas personas piensan de que Judas tomó ese escrito pseudoepígrafo, falsa escritura, como base para escribir este texto. La realidad es que aunque existen manuscritos, es decir, escritos a manos de ese relato pseudoepígrafo de la Asunción de Moisés,
y relata ciertas cosas que obviamente son falsas, ¿verdad? Porque el libro supuestamente fue un libro que unas instrucciones que Moisés le dio a Josué antes de ascender, porque supuestamente ascendió según esa escritura. De ahí es que Judas saca este texto, pero la realidad es que de los manuscritos que tenemos de ese relato, de esa escritura, no aparece este texto. Es decir, que se cree que se pudo sacar de ahí, pero no hay evidencia. ¿De dónde lo sacó? Bueno, lo que sí podemos asumir es que había una tradición judaica. Acuérdense que los judíos son muy tradicionales, muy tradición oral en ese tiempo. Se creía en tradición judaica que esto fue lo que sucedió y por eso encontramos este texto acá. Más adelante, en el verso 14, y este es el otro y último texto que queremos explorar rápidamente. Dice, verso 14 de Judas: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Verso 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué sucede con este texto, con este versículo? Sucede que dice que profetizó Enoc. Ahora, Enoc fue séptimo después de Adán. Es decir, de que ciertamente estamos hablando de una escritura pseudoepígrafa, es decir, falsos escritos. Entonces aquí la contención es cómo Judas cita una de estas escrituras que es claramente pseudoepígrafa. Es conocida como, no fue que Enoc escribió esto, sino que esto apareció en algún momento después de la edificación del segundo templo. Póngale algunos 300 años antes de Cristo, apareció esta epístola de Enoc, ¿verdad? Primera de Enoc. Y esto está por ahí. Y obviamente se reconoce como pseudoepígrafa. ¿Cómo es que Judas utiliza esto? Y a esto respondemos, no es que el escritor se está apoyando en una escritura pseudoepígrafa, sino que él simplemente está apelando a la tradición judía. Acuérdense que los judíos son personas muy tradicionales. Entonces él está apelando a una tradición, no tanto el libro y su contenido, sino la tradición judaica de ese tiempo. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con el contenido de lo que él menciona? Bueno, lo que él está mencionando se puede considerar canónico en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no infringe contra una doctrina canónica, una autoridad inspirada, no infringe. Al contrario, es algo que está hablando del juicio venidero. Entonces, con este motivo, no podemos tener ningún problema con estos dos versículos en Judas, porque Judas y Santiago, por ejemplo, y quizás algunos de los escritores, como en Hebreos, son personas que vienen de una tradición judaica muy saturada. Entonces, ellos están saliendo de esa tradición y él entonces hace mención de esa tradición, pero no es que él está validando o autorizando el uso de esas escrituras pseudoepígrafas. Yo espero de que esto sea claro suficiente y que sea de beneficio para nosotros, y de esa manera pues ya tenemos, amén, entendido lo que es el canon del Nuevo Testamento. Ya más adelante vamos a hablar de las traducciones relevantes de la Biblia. Acuérdense que estamos haciendo una introducción a la Biblia por medio de estas enseñanzas en nuestro Instituto Bíblico. Y luego vamos a hablar acerca de los códices de
la Biblia. Amén. Y de esa manera entonces vamos a seguir avanzando en nuestro nivel 1 de nuestro Instituto Bíblico. Si tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través de los comentarios, me manda un mensaje. Amén. Nos mantenemos estudiando y creciendo en estos conocimientos que son muy enriquecedores. Bueno, Dios les bendiga, hermanos.